Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Bienvenidas, bienvenidos, mis queridos amigos y amigas de Radio Progreso, y a ustedes también que nos ubican desde las redes sociales. Fin de semana, Voces Apostólicas, Compañía de Jesús en Misión, le acompañan este rato como lo hacemos todos los fines de semana. Y tenemos ya un programa que va siendo cada vez más reconocido y forma parte de las referencias de Radio Progreso, pero especialmente para quienes trabajamos o tenemos nuestra vocación en la misión de la Compañía de Jesús aquí en Honduras, pero también en el mundo. Hoy, este fin de semana, nos quedamos de nuevo en casa y tengo el agrado de conversar, y ya por eso les presento, con Manuel Suárez. Manuel Suárez, bueno, un compañero nuestro del ERG y la radio. Yo lo reconozco y doy testimonio de él como un gran autodidacta, uno de los mayores autodidactas que he conocido, de modo que se ha ido especializando, por ejemplo, en temas migratorios, y ahora lo podemos tener como uno de los principales conocedores de esta problemática. Pero además él ha participado, ha vivido su vida a lo largo de muchísimos años en la misión de la Compañía de Jesús en diversos apostolados. Te doy la bienvenida, querido Manuel Suárez, a Voces Apostólicas. Gracias, Melo. Para mí es un placer estar aquí participando en este espacio de Voces Apostólicas de la misión de la Compañía de Jesús. Es un orgullo, pues, para mí poder participar en este espacio. Bueno, pues entonces entremos ya en materia, en esta plática que siempre tratamos de que sea informal, una especie de tertulia entre amigos. ¿Nos podrías contar, Manuel, a ver si lo puedes recordar, porque ya son tantos años, cómo fue que conociste la misión de la Compañía de Jesús y cómo incursionaste en la misión apostólica? Bueno, tenía yo 26 años cuando empecé a tener relación con la Compañía de Jesús a través del hermano Jaime Olari, que fue un gestor de viviendas para gente pobre, y a mí me tocó conocerle a él cuando se empezó a construir la famosa colonia Corocol, ¿no? Entonces yo trabajé con el hermano Jaime. Resulta que en ese año 1976, trabajando con el hermano Jaime, me picó la mosquita de poder participar en la Iglesia Católica, y me formé como celebrador de la palabra en el mes de mayo de ese año 1976. De tal manera que mi primera celebración de la palabra fue el 24 de mayo de ese año 1976, y me enviaron, por ejemplo, a hacer mi primera celebración de la palabra al barrio donde la gente me conocía como bolo, pues realmente era un vicioso. En esos años de juventud tomaba demasiado, ¿no? Y precisamente en ese barrio donde me asignan a mí para que empiece a celebrar la palabra, ahí es donde me toca, ¿no?
y con una vergüenza, me sentía muy mal en aquel barrio. Aún no había iglesia, ¿no? En esa comunidad. Era un comedor infantil. Y entonces, ese 24 de mayo para mí fue una experiencia que yo la calificaría como de muy angustiante, ¿no? Por el hecho de ir a hablar del Señor Jesús, de ir a hablar del amor de Dios con la gente que a mí me conocía de otra manera. Entonces, había una señora que yo la recuerdo muy bien, yo le tenía mucho cariño a ella y creo que ella también a mí. Y era la que más me animaba. Usted sigue adelante, usted dele viejo, usted va a salir bien, me decía la señora, ¿no? Y bueno, y ahí empezó como esa relación con la Compañía de Jesús desde el 1976. Luego pasé a trabajar a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, siendo párroco Fernando Bandeira, que también ya nos dejó, igual que hermano Jaime, ¿no? Y nada, pues ahí empieza como esa etapa larga de mi vida, con una relación con muchos jesuitas, en todo lo que era antes la vicaría. Antes no era una diócesis, era una vicaría. Y entonces, para mí fue como una etapa muy bonita en la vida. Mucha gente se alegró de que yo empezara con eso, especialmente mi madre, que era una señora que siempre me estaba diciendo que cambiara de vida, que no fuera así como era. En mi casa, donde mi mamá, se hacían celebraciones de la palabra, y como a mí me caía mal la cuestión, encendía un radio, le ponía el volumen a todo mecate, y la pobre gente, incluyendo mi mamá, tenían que ir a buscar otro lugar para poder tener su reunión de la celebración de la palabra. Así era yo, Melo, y amigas y amigos que escuchan, así era. Y yo no voy a decir que es que he mejorado mucho, ¿no? Pero algo he cambiado. Qué interesante, la verdad que conocer a Manuel en sus orígenes resulta muy rico, pues, porque estamos hablando de una persona de carne y hueso, que viene de las realidades humanas, sociales, de nuestra sociedad hondureña progreseña, pues, porque cuando Manuel Suárez está hablando del hermano Jaime, de Fernando Bandeira, de la colonia Corocol, hace referencia a la ciudad del Progreso, que es donde él ha residido. Tú eres, Manuel, ¿tú eres nativo del Progreso o llegaste del Progreso como tantas familias? No, soy nativo de acá. Soy nativo de la ciudad del Progreso. Es decir, aquí he vivido mis 70 y pico de años. Nunca he querido salir de esta ciudad, de este pueblo. Y puedo decir que, y con mucha autoridad y conocimiento, de que conozco este pueblo desde que ya tenía yo uso de razón, especialmente cuando tenía 10 años, que fue cuando empecé yo a trabajar, ayudarle a mi papá y a mi mamá. Y yo fui vendedor de la calle con canastos y lavamanos, vendiendo pan y tamales, y así me tiré en las calles de esta ciudad del Progreso. Antes era muy pequeña la ciudad. Estuve 4 años por las calles, ¿no? del Progreso, siendo un niño vendedor. Así fue, pues. Y yo conocí mucho al pueblo, conocí mucho sus calles,
sus casas antiguas, sus familias. Y esos 4 años de patear las calles de Progreso es como parte de mi vida, parte de mi historia, en la que me ayudó mucho a conocer mi propio pueblo. Muy bien. Manuel, aquí entre nosotros, los que te conocemos, identificamos varias facetas en tu vida. Esta primera faceta, que te lo agradezco mucho, es la parte previa a tu vida pública como servidor, pues, de la iglesia. Yo creo que, bueno, resulta muy interesante porque nos permite acercarnos a las raíces de una persona de carne y hueso, nativa de la ciudad del Progreso, y que tuvo que abrirse camino en medio de tantas dificultades y también de tantos problemas y conflictos. Pero las facetas, Manuel, que uno puede identificar en tu vida son, primero, delegado de la palabra de Dios. Luego, como activista del socorro jurídico. Luego, como promotor de tiendas o truchas comunitarias. Luego, como conocedor, desde mi punto de vista, experto en temas migratorios. Y finalmente, como poeta, 5 facetas. O sea, poeta, experto en temas migratorios, promotor de truchas populares, promotor del socorro jurídico y delegado de la palabra de Dios. ¿Nos puedes hacer alguna referencia a estas 5 facetas que te he anotado, querido Manuel? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ese año 1976, que es cuando empiezo como a meterme dentro de la iglesia, a conocer un poco más a profundidad a ese Dios de Jesucristo y a eso que yo empecé a vivir como un proceso de conversión. Yo siempre he sentido, he pensado y he intentado vivir una triple conversión. Y es una conversión a ese Dios de Jesucristo, que aunque hablemos mucho de él, nunca lo hemos visto. Yo no puedo afirmar que he visto a Dios, no, pero tengo fe que existe, que está ahí, pues. Entonces, una conversión al Dios de Jesucristo que no he visto, pero que creo que existe y tengo fe que es real. Luego una conversión a la iglesia, que empecé a vivirla como esa comunidad ampliada, como esa comunidad cristiana en la que realmente es la escuela en donde el Señor Jesús, donde ese Dios es son como los que nos enseñan, pues la iglesia como escuela, ¿no? La iglesia como escuela. Pero creo que la otra conversión es a los empobrecidos. Entonces, por eso digo yo que es una triple conversión. Es al Dios de Jesucristo, al mismo Jesucristo, a la iglesia como escuela de formación y a los empobrecidos. Pero hoy, con el tema de la ecología, el Papa Francisco nos convoca, nos invita, nos sugiere, nos anima a la cuarta conversión, y es a la conversión ecológica. Es decir, es a amar, a respetar, a cuidar a la naturaleza. Entonces, yo creo que la vida cristiana no solo exige una conversión al Señor Jesús, al Dios de Jesucristo, a la iglesia como la escuela de formación cristiana,
a los empobrecidos y en la naturaleza. Entonces, eso es para mí como muy importante. Y entonces, siendo así, yo vivo una conversión que empezó, es posible, el 1976, pero que no ha terminado. No ha terminado porque el proceso de conversión en estas 4 dimensiones que yo he mencionado no termina. Es decir, yo no puedo decir ya estoy convertido al Dios de Jesucristo. Yo no puedo decir ya estoy convertido a la iglesia. Yo no puedo decir ya estoy convertido a los pobres. Yo no puedo decir ya estoy convertido al respeto y al cuidado de la madre tierra. Porque para mí es un proceso que va a terminar cuando yo me termine, pues. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Bien, volviendo a las inquietudes que tenemos, ¿cómo fue que entraste al socorro jurídico y luego que nos cuentes algo de la experiencia de las pulperías o las tiendas o las truchas populares, como se le llamó aquí en la Ciudad del Progreso, en donde tengo entendido que estuviste, entre otras personas, con nuestra querida compañera de trabajo también, Shelly Medina? Cuéntanos algo de esto, querido Manuel. Bueno, la experiencia del socorro jurídico fue en la década de los 80, que había tanto conflicto con mucha gente, ¿no? Que era perseguida, que era encarcelada. Con el padre Fernando Bandeira nos entró la inquietud de un espacio para poder acompañar, para poder apoyar a la gente que de alguna manera era tenida o considerada como opositores a aquel sistema, pues. Y se les reprimía y se les perseguía, se les acusaba. Entonces, en aquel tiempo, pues se nos ocurrió al padre Fernando y a mí pedir apoyo a Ramón Custodio. En ese tiempo, pues era Ramón Custodio el que coordinaba el espacio de derechos humanos en el país. Y entonces este señor vino a estar con nosotros como 3 días, creo yo, fue en esa década de los 80, y nos dio unos talleres a gente de la parroquia para empezar nosotros a organizar un pequeño espacio de acompañamiento, de protección y de socorro, pues, a la gente que era victimizada por oponerse a aquel sistema de gobierno que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea que seguimos casi igual. Entonces, y convocamos a gente de la parroquia y también, pues, sugerimos la idea de ese equipo de protección a víctimas, ¿no? Y así nace el socorro jurídico de la parroquia Las Mercedes. A mí me tocó, por ejemplo, redactar todo unos estatutos, unas normas, unas formas, pues, de cómo debería funcionar el socorro jurídico, cómo había que acompañar, quiénes habían de acompañar y cómo ir, pues, realizando aquel tipo de acompañamiento a las personas que eran víctimas de ese sistema político, ¿no? Llegamos entonces a tener coordinadores en algunos barrios, en Brisas de Lulúa, por ejemplo, tuvimos un señor que coordinaba el grupo de ahí, que también trabajaba en la parroquia. Es un señor que
era muy bueno, muy activo en el tema de la protección. Y teníamos que acompañar a gente, a veces hasta a juzgados. Teníamos que viajar a San Pedro para acompañar también a la gente que era judicializada por oponerse pues al sistema, como he venido diciendo. Eso era el socorro jurídico, ¿no? Eso era, y luego se extendió a nivel de la vicaría, es decir, que ya en otras parroquias también fue surgiendo el socorro jurídico, además de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes del Progreso, había también ya en otras parroquias. Y, y lo de ¿cómo fue que surgió ese invento de las llamadas truchas o tiendas populares? Bueno, Querido esto hermano. también fue idea no solo de Padre Fernando Bandeira, sino de algunos de los que formábamos parte del equipo parroquial. Entre ellas estaba Blanca Araceli Medina, Chelita, Miriam Navarro de Palermo, estaba creo que Jorge Alvarenga, porque también tuvimos una librería, ¿no? Una librería muy Ya lo cercana recuerdo. a la gente que se llamaba la CIS, que era Cultura y Solidaridad, ¿no? Era muy bueno el espacio también. Y entonces esos 5 compañeros del equipo parroquial decidimos empeñar, digámoslo así, lo que nos tocaba de las prestaciones que nos iban a dar en la parroquia, porque la parroquia como tal desaparecería y luego para que naciera la parroquia San Ignacio, ¿no? Entonces, estos 5 compañeros empezamos pues con 5,000 empiras que aportamos cada uno y con muy poquito, precisamente en el local, en uno de los locales pequeñitos que tenía la parroquia, Las Mercedes, ahí en el centro. Allí pues teníamos un poquito de producto y, y, y luego cuando surge la librería, pues la librería se instala allí y luego pasamos nosotros allá al barrio de la Emanuel, donde funcionaba un comedor infantil que acompañaba el padre Juan Newell. Allí se instaló entonces el servicios múltiples, que era así como se le llamó a este pequeño proyecto, que empezó de esa manera, ¿no? De esa manera con la colaboración de 5 compañeros. En principio fue todo muy bien y con mucha ilusión y con mucha esperanza, pero por tener la connotación, ¿no? La característica de que era un proyecto surgido de la iglesia, que nosotros nos metimos bajo el paraguas de Cáritas, ¿no? Cáritas de Progreso. Resulta que mucha gente, ¿no? Que estaba en el proyecto de las truchas populares empezó a pedir crédito, a pedir crédito, a pedir crédito. Y pues muchos fueron cayendo en mora, ¿no? En morosidad. No todo, ¿verdad? Porque había gente muy honesta, muy honrada en ese sentido. Pero como era un proyecto que no generaba mucha utilidad, que había que pagar empleados, por ejemplo, los que se encargaban de repartir, de atender
Y eso fue como fuimos cayendo en la cuenta de que el proyecto no iba a funcionar como nosotros lo habíamos soñado. Y cuando fue entrando en mora y en mora y en mora, entonces ya no se pudo aguantar, ¿no? Mucha gente, como digo, no toda, ¿verdad? Porque mucha gente que sí se le daba crédito como pudo, fue pagando, ¿no? Fue pagando y fue, yo creo que la experiencia, como experiencia fue buena para, si se hubiera planteado de otra manera, yo creo que hubiera funcionado mejor. Ya se había tenido una experiencia anteriormente con otro grupo de compañeros, aquí desde la Fragua, por ejemplo, mucho antes, y desgraciadamente también fracasó por la misma situación de las deudas, ¿no? De las deudas de los beneficiarios del proyecto. Y nada, pero creo que fue una experiencia de que ayudó a mucha gente, por lo menos en un tiempo, quizás no fue tan largo, pero fue un tiempo en el que mucha gente se pudo ayudar, ¿no? Teniendo un trabajo desde casa. Bueno, y entonces tenemos una vida larga de entrega, de compromiso, de trabajo solidario. Y entonces entraste al ERIC, al equipo de reflexión, investigación y comunicación. Y ahí en el ERIC entraste de lleno y poco a poco fuiste capacitándote más en el fenómeno migratorio. ¿Qué significa para ti, querido Manuel, este compromiso con los migrantes? Bueno, yo al ERIC llegué el 6 de agosto, 6 o 7 de agosto, no recuerdo muy bien, de 2006, perdón, 2006. El día que llegué, pues, era el compañero Elvin, el coordinador del área de promoción social, que así se llamaba antes. Y me dijo, te vas a encargar del tema de migración. Cuando el compañero me comentó eso, pues yo lo que sentí fue ganas de regresarme para la casa, ¿no? Así, yo no entiendo nada de esta cosa. No sé nada absolutamente, y yo se lo comenté a Elvin. Elvin, yo de esto no entiendo nada. Y me comentó Elvin, que yo le agradezco mucho a Elvin, siempre lo voy a recordar por eso. Mira, Manuel, aquí hay un montón de documentos, hay libros, hay material. Date todo el tiempo que querrás para que estudies y puedas entrar en contacto con el tema de la migración a través de la lectura, a través de la reflexión, y así pues me pasé yo varias semanas hasta que consideré que, hombre, ya más o menos entendí el tema. Tuve otra decepción tremenda que fue en mes de septiembre. Yo entré en mayo aquí, en agosto, en septiembre, o sea, al mes siguiente, que es la semana del migrante, el mes del migrante, pues yo convoqué a los supuestos miembros de los grupos que habían o comités de migrantes o algo así, para que tuviéramos una caminata por las calles de Progreso y tal. Y nada, mi gran decepción es que yo llevaba pancartas y todo eso para que la gente llegamos 5 personas. Y entonces otra vez me sentí las ganas de no seguir, pues una desilusión, una frustración tremenda. Y entonces decidí, si esto no funciona como está, entonces lo que hicimos desde la institución fue, yo empecé a visitar algunas comunidades y hablar con la gente y a ver si podíamos organizar algunos grupitos de familiares de migrantes en la ciudad, pues. Y entonces así es como surge la idea
de los comités de familiares de migrantes, que gracias a Dios todavía están, ¿no? Y todavía en este 2021, todavía están allí esos grupitos de señoras. No son gente joven, es gente mayor, pero que le entraron mucho al tema, se les dio mucha formación, muchas reuniones, muchos talleres, de tal manera que a estas señoras con mucha autoridad se puede decir que son señoras que tienen mucho conocimiento del tema de la migración desde diferentes enfoques, ¿no? Es decir, de remesas, de familias, de mujeres, de juventud. Tienen mucho conocimiento sobre el tema de la migración desde diversos enfoques. Entonces yo creo que durante todo este tiempo, desde el 2006, de agosto, a pesar de que yo personalmente sentí muchas frustraciones en los primeros meses, hoy puedo darle gracias al ERIC como tal, al Dios de la vida, y a estos grupitos de señoras, a todas las capacitaciones que yo mismo he recibido y que he podido compartir con esta gente, de que puedo agradecer de que el proceso no ha sido en balde, ¿no? No ha sido en balde, y yo creo que ha sido provechoso. Aquí en Progreso es donde surgen los comités de familiares de migrantes. Hoy hay en otras ciudades del país, pero su origen es aquí en el Progreso, la idea de los comités. Otra novedad que surgió aquí, que fue el 2008, fue también en el mes de mayo, tuvimos la iniciativa de organizar a jóvenes mutilados por el tren en la ruta migratoria. Entonces pudimos reunir con gente de COFAMIPRO, ¿no? Que es el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso. Pudimos reunir una cantidad sorprendente para nosotros de jóvenes mutilados por el tren en la ruta migratoria. Creo que juntamos como 18 jóvenes y los organizamos aquí en la Ciudad del Progreso. Luego estos ya organizados decidieron juntos volver a emigrar, ¿no? Y entonces la mayoría de ellos están otra vez en Estados Unidos y otros en México. Entonces yo creo que en este proceso de caminar acompañando el tema de la migración, ha habido mucho provecho. Yo siento que yo he crecido mucho en el tema de la migración y se han dado en ese proceso de acompañamiento muchas cosas que han sido, muchas experiencias que han sido también aprovechadas en otras ciudades de este país. Bueno, Emanuel, penosamente tenemos que despedirnos. Ha sido un compartir profundamente rico. Quiero agradecerte por estar con nosotros. Es Manuel Suárez, del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC y Radio Progreso, que, como ya lo dijo, desde el año 2006 está con nosotros, pero antes del 2006 ya tenía una trayectoria larga de vida y de experiencia apostólica con la Compañía de Jesús. Muchas gracias, querido Manuel, por tu testimonio y por tus palabras y por tu compartir. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía con nosotros en este fin de semana de Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Nos seguiremos encontrando, sin duda alguna, y si Dios así lo permite, el próximo fin de semana. Muy buenos días. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú